mi esposa salió a una cena romántica con otro hombre, así que le preparé la sentencia de divorcio. Cuando llegó a casa, no estaba. Solo había silencio y una hoja de papel sobre la mesa del salón, con las palabras que destruirían todo lo que creía controlar: lo sé todo. Y ya no estoy aquí. Se quedó paralizada al leerlas. El papel le tembló en las manos, conteniendo la respiración. Sus piernas, antes firmes en su egoísta seguridad, flaquearon como si la casa entera hubiera sido arrancada de los cimientos. Pero la casa seguía allí. Solo yo me había ido. Me había ido. Dejé atrás el hogar que construimos juntos, los cuadros en las paredes que elegimos juntos, las copas con las que brindamos en cada aniversario de boda, todo lo que una vez fue sinónimo de amor, ahora solo recuerdos amontonados en una casa vacía. Y me fui sin gritar, sin romper nada, sin pedir explicaciones, porque ya sabía lo suficiente como para no querer volver a oír su voz llamándome amor. La noche antes de irme, se puso el perfume que usaba para seducirme. Pero no era para mí. Se maquilló demasiado, se rió en el espejo con un brillo falso en los ojos y salió por la puerta, sin darse cuenta de que la observaba desde la ventana. Sus tacones golpeaban con firmeza el suelo, como si cada paso fuera un martillazo en mi pecho. Ella no sabía que yo lo sabía. Todavía no. Pero dentro de mí, ya era un funeral. La mujer que conocía había muerto, reemplazada por una desconocida. No lloré. No entonces. Simplemente me levanté y empecé a empacar todo lo que quedaba de mí, mientras ella cenaba con otro hombre, mientras sonreía a un plato de pasta y mentiras. No quería saber a dónde había ido a parar la cena. No quería saber si era más joven, más gracioso, más vivo. Solo quería salir de allí antes de empezar a odiarla de verdad. Pero lo que realmente me destruyó no fue el beso robado en un restaurante oscuro, ni los mensajes ocultos en mi teléfono con apodos ridículos y promesas vacías. Lo que me destruyó fue el drama de las semanas anteriores. La forma en que comenzó a mirarme a los ojos con ternura de nuevo, como si tratara de convencerme de que todavía éramos solo nosotros dos contra el mundo. Preparó mi plato favorito sin que se lo pidiera, durmió conmigo más que antes, se rió de mis viejos chistes. Me hizo creer por un momento que algo había renacido. Que tal vez éramos diferentes, mejores, más maduros. Pero era culpa. No era amor. Era el drama de la traición tratando de intoxicarme antes del golpe final. Y caí. Creí de nuevo. Compré flores. Compré vino. Compré un viaje sorpresa para ambos. Y cuando abrí la puerta, solo encontré a nuestra hija esperándome en la cocina, con los ojos rojos, conteniendo una verdad que le quemaba la garganta. No tuvo el valor de ocultarme. Me lo contó todo. Me contó el plan. Me contó cómo su propia madre le había dicho que necesitaba intentar algo diferente, antes de que fuera demasiado tarde. Como si yo fuera una prisión de la que necesitaba escapar por una noche, como si nuestro amor fuera una sentencia y no una elección. La traición no era solo suya. Era nuestra historia, nuestra cama, la de nuestra hija, quien lo vio todo e intentó no culparse por haber participado en la mentira. No grité. Simplemente escribí. Me senté frente al papel y volqué todo lo que necesitaba leer. Cada palabra escrita con el peso de alguien que entierra una vida entera en silencio. Entonces subí al coche, recuperé mi dignidad y me fui a un lugar donde mi nombre no se recordara con pesar, donde mis recuerdos no ardieran en cada rincón de la casa. Empecé de nuevo. En silencio. Con dolor. Pero con algo de esperanza. Lo que no esperaba era que un día, en ese nuevo comienzo, en medio de una tarde común y corriente, alguien llamara a mi puerta. El sonido resonó fuerte, como si fuera el pasado exigiendo respuestas. Cuando abrí, allí estaba ella. La mujer que me destruyó. Desfigurada no por el tiempo, sino por la culpa. Llorando, delgada, sin el falso brillo del pasado. Dijo que se arrepentía. Dijo que me amaba. Dijo que quería volver. Que había cometido el mayor error de su vida. Y antes de que pudiera decir nada, otra puerta se abrió detrás de mí. Y apareció la nueva mujer en mi vida. Firme. Serena. Amorosa.
Y en ese momento, sin que nadie necesitara decir una palabra, ella entendió. Comprendió que había perdido. Que no había vuelta atrás. Que el único lugar donde aún existíamos era en los recuerdos que ella había destrozado con sus propias manos. Pero lo que nunca imaginó, es la verdadera razón que la hizo traicionarlo. La verdadera razón, oculta incluso para ella misma, que solo salió a la luz después de todo. No era pasión. No era deseo. Era miedo. Miedo a dejar de sentirse deseada. Miedo a envejecer invisiblemente. Y la cruel ironía es que fue precisamente en el lugar donde aún era profundamente amada, vista y respetada, que decidió desaparecer. Y por eso, incluso arrepentida, incluso suplicando, incluso despojada de orgullo, nunca podrá recuperar lo perdido. Y lo más extraño de todo es, que si hubiera llegado 5 minutos tarde ese día, todo habría sido diferente. Pero el destino decidió que necesitaría verme con alguien más. Que necesitaría probar, crudo, el sabor de lo que ella misma creó. Lo que aún no sabe, y pronto descubrirá, es que esta nueva mujer también esconde un secreto. Uno que pondrá su mundo patas arriba otra vez. Y esta vez, nadie estará esperando para atraparla cuando caiga. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición. Las historias que se cuentan son ficticio, pero conllevan verdades profundas. La traición destruye hogares, corazones y futuros. Nuestro objetivo es mostrar, con intensidad y realismo, las devastadoras consecuencias de decisiones irreflexivas. Prepárate para sumergirte en una historia, chocante, intenso y lleno de giros inesperados. Siente cada palabra. Y nunca lo olvides, quien hace trampa siempre pierde mucho más de lo que imagina. Se llamaba Daniel y durante mucho tiempo creyó que su vida estaba en equilibrio, incluso con las imperfecciones propias de la edad. A sus 42 años, era un hombre de una rutina sólida, voz serena y presencia respetuosa. Trabajaba como diseñador de interiores, pero su verdadero don residía en su forma de ver el mundo. Era capaz de percibir detalles que otros pasaban por alto, una grieta en la pared que contaba historias del tiempo, una sombra proyectada en el lugar preciso que infundía intimidad en una habitación, una pausa en la mirada de la mujer a su lado que decía más que cualquier palabra. Para él, el amor también se construía como un entorno acogedor, con dedicación, cuidado, persistencia y fe en lo que se estaba creando. Así amaba a su esposa, Elena. Elena era el tipo de mujer que, al entrar en una habitación, llamaba la atención sin esfuerzo. Poseía una belleza serena y madura, sustentada no solo por sus rasgos físicos, sino también por una energía serena y constante. Trabajó como profesora de historia del arte en una universidad local y, desde joven, cultivó una profunda sensibilidad hacia el mundo, los gestos, el pasado de las cosas. Ella y Daniel se conocieron en su juventud, en una feria de arte al aire libre, cuando ambos admiraron por casualidad la misma escultura de una mujer destrozada en mármol blanco. Hablaron de lo que ella representaba, él veía dolor, ella liberación, y, a partir de ese momento, continuaron hablando del mundo juntos durante más de 15 años. Su matrimonio, para los desconocidos, era el retrato de un vínculo sólido. Sus amigos solían decir que Daniel y Elena se entendían a través de la mirada, que se complementaban, que eran la viva imagen de lo que muchos llamaban el matrimonio ideal. Tenían una hija, Sofía, de 13 años, que heredó la mirada inquisitiva de su madre y la introspección de su padre. Vivían en una espaciosa casa rústica de ladrillo con amplios ventanales y un tranquilo jardín al fondo, donde Daniel pasaba horas podando los árboles y hablando con su hija sobre constelaciones y metáforas. Elena, en cambio, prefería las mañanas con café fuerte y libros sobre la mesa. Tenían sus rituales. Los domingos, ella hacía panqueques, él elegía canciones francesas para poner en el tocadiscos. Se reían de tonterías, discutían de política, leían clásicos rusos juntos, e incluso en los desacuerdos más acalorados, había cariño. Pero lo que hizo que su relación fuera más profunda de lo que parece fue el tiempo que compartieron. Soportaron pérdidas, como el aborto espontáneo de Elena a los 33 años, y también triunfos, como el día en que la aceptaron en la universidad y Daniel la esperó con flores y champán barato en el pasillo del campus. Era el tipo de relación que resistía los elementos, y esta resiliencia llevó a muchos a creer que estaban más allá del riesgo, más allá de los abismos. Daniel, sobre todo, creía en esto.
Confiaba. Confiaba en su rutina diaria compartida, en las manos que aún se entrelazaban mientras veían películas viejas, en su sonrisa al recibir sus mensajes por la tarde, en los paseos silenciosos que daban al final del día. Creía en la solidez del amor que construyeron, incluso cuando Elena empezó a parecer un poco más distante, incluso cuando sus besos se volvieron menos frecuentes, incluso cuando sus ojos a veces vagaban mientras él hablaba de sus ideas para un nuevo proyecto. Elena, en cambio, atravesaba una etapa distinta. A los 40, empezó a mirarse al espejo de otra manera. No era vanidad, sino una extraña, difusa, casi vergonzosa sensación de no ser vista. En el trabajo, se sentía como una más entre tantas. En casa, veía a Daniel tan absorto en los dibujos de sus proyectos, en los silencios y con su hija, que a veces se sentía como si fuera parte del mobiliario. No había ausencia de amor, sino quizás de intensidad. Y ella, que siempre había vivido entre colores, pinturas y poesía, empezó a extrañar lo que no podía nombrar. Todavía lo amaba, sí. Pero a veces el amor, cuando se vuelve demasiado seguro, se convierte en silencio. Y el silencio, cuando se prolonga, genera confusión. Aún así, lo intentaba. Se levantaba temprano, hacía café y le sonreía. A veces le dejaba notas con poemas pegados en el espejo del baño. Otras veces, se sentaba a su lado en el sofá y hablaban de algún artista del Renacimiento, con la esperanza de que esa vieja chispa renaciera. Y Daniel, siempre amable, respondía con una sonrisa serena, una caricia en el hombro, un beso en la frente, gestos de ternura, pero que parecían provenir de un amor en estado vegetativo. Y entonces Elena empezó a dudar si el problema residía en ella. Empezó a preguntarse si, tal vez, se había vuelto invisible no por él, sino por un proceso inevitable de la vida. La sensación de ser solo madre, esposa y maestra empezó a pesarle. En la escuela, Sofía percibía los matices. Era sensible. Se daba cuenta cuando sus padres se sentaban un poco más separados en la mesa. Se daba cuenta cuando su madre se quedaba más tiempo en el estudio, retocando sus lienzos inacabados. Se daba cuenta cuando su padre suspiraba profundamente antes de subir a su habitación. Pero ella no decía nada. Era solo una adolescente intentando comprender el mundo, y quizá tenía miedo de expresar con palabras lo que ya le dolía en silencio. Daniel, por su parte, aunque presentía que algo había cambiado, no podía precisar qué. Elena seguía presente, atenta, pero había en ella un cansancio que no lograba descifrar. Intentó compensarlo con regalos discretos, más tiempo en casa, cenas improvisadas y viejos chistes. Pero algo parecía colarse en su rutina. A veces la veía con la mirada perdida, como atrapada en un mundo desconocido. Y esto lo asustaba, pero también lo paralizaba. No era de los que se confrontaban. Era un hombre que construía en silencio, así que esperaba el tiempo para ajustar lo que parecía fuera de lugar. Durante los meses siguientes, Elena se involucró aún más en su trabajo. Empezó a organizar exposiciones, a participar en congresos y a pasar los fines de semana absorta en libros y apuntes. Decía que era una época exigente en la universidad, y Daniel le creía. La admiraba por ello. Admiraba su inteligencia, su capacidad para hablar con pasión sobre el arte barroco. A veces, la veía hablar con colegas en eventos y se sentía orgulloso, como quien contempla una obra excepcional que ha tenido la suerte de encontrar. Pero en casa, su convivencia se volvió más tranquila. Dormían juntos, pero separados. Se reían, pero rara vez con la misma espontaneidad que antes. Sus ausencias empezaron a sentirse naturales. Y en medio de todo esto, llegó su aniversario de bodas. 14 años. Daniel preparó algo sencillo, pero significativo. Cocinó su plato favorito, decoró la mesa con velitas y dejó una nota con un fragmento de un libro que habían leído juntos de jóvenes. Elena llegó cansada, pero sonrió ante la sorpresa. Lo abrazó con cariño. Cenaron en paz. Hablaron brevemente. Y después, ella subió antes que él, diciendo que estaba agotada. Él se quedó en la cocina, lavando los platos con una sensación de confusión en el pecho. Estaba feliz de que le gustara, pero no podía ignorar la sensación de algo escurriéndose entre sus dedos. Como arena. En los días siguientes, Daniel empezó a dedicarse más a los pequeños gestos.
pasaba más tiempo en casa, se aseguraba de recogerla de la universidad siempre que podía y planeaba escapadas cortas de fin de semana. Y Elena sonreía, le daba las gracias y participaba. Pero había un brillo extraño en el fondo de sus ojos. Como si estuviera distante incluso estando cerca. Como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Él no lo entendía, pero persistió. Porque así era como amaba, intentándolo. Y porque aún creía que todo estaba donde siempre había estado, solo necesitaba ser revivido. Pero quizás, solo quizás, lo que Daniel no sabía era que no todo amor se salva solo con esfuerzo. A veces, lo que parece genial, en realidad se asfixia. Y Elena, a pesar de todo el cariño, ya no se reconocía en esa casa. Se extrañaba. No quería destruir nada, pero tampoco sabía cómo seguir fingiendo que todo estaba intacto. Y esto la alejaba cada vez más. Lejos de sus brazos. Lejos de los ojos que una vez fueron su hogar. Aún así, en ese momento, Daniel no lo sabía. Y esa ignorancia lo mantenía en un lugar de esperanza. Esperanza de que aún hubiera tiempo. Esperanza de que el amor, como un cuadro antiguo, pudiera ser restaurado. Esperanza de que el amor por sí solo bastara para mantener a alguien cerca. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de que pronto el mundo, tal como lo conocía, estaría a punto de desmoronarse. Y todo empezaría, con una simple cena. La primavera llegaba con sus suaves brisas y los primeros rayos cálidos tras un largo invierno. Los jardines de la casa volvían a florecer, las hojas caídas se escaseaban y los pájaros cantaban con más insistencia por las mañanas. Había una belleza serena en esa época del año, como si el mundo entero se preparara para un nuevo comienzo. Y Daniel, en su constante intento por mantener vivo su amor, encontró en ello una nueva energía. Empezó a cuidar aún más el jardín, plantando nuevas especies, reordenando las piedras del camino que conducía al estudio de Elena. Compró flores nuevas para el jarrón del salón, cambió las cortinas de la cocina y renovó el pequeño balcón donde solían tomar café. No hizo nada esperando aplausos ni gratitud. Simplemente quería crear un ambiente que le fuera bien. Un gesto sin fanfarrias, pero lleno de intención. Su amor por Elena se volvió cada vez más tranquilo, más maduro, pero también más solitario. Elena, por su parte, vivía en contradicciones. Una angustia constante le pesaba en el pecho. Sonreía, trabajaba, hacía sus tareas, pero había un vacío en sus ojos, un ruido constante en su interior que no podía silenciar. Se despertaba antes de lo necesario, pasaba demasiado tiempo frente al espejo, como si intentara comprender algo inexplicable. Se sentía hermosa, pero invisible. Reconocía el cariño de Daniel, pero ya no lo sentía como antes. Era como si su cuerpo estuviera allí, viviendo una rutina estructurada, pero su alma vagara en otra frecuencia. Y fue en esta fragilidad emocional que un nuevo vínculo comenzó a formarse. Todo comenzó casi imperceptiblemente, como las cosas que parecen inocentes hasta que dejan de serlo. Era profesor visitante, invitado a impartir un seminario sobre estética contemporánea en el campus. Educado, elocuente, experimentado, con una presencia impactante y una mirada que siempre parecía comprender más de lo que decía. No era joven, ni pretendía serlo. Pero sabía escuchar. Y eso fue lo que, sin darse cuenta, empezó a seducir a Elena. En las conversaciones entre clases, durante los cafés rápidos en la cafetería, en sus comentarios sobre arte y filosofía, le ofrecía lo que ella sentía haber perdido: atención, interés, curiosidad. Daniel la miraba con cariño, pero con una mirada familiar, domada por el tiempo. Este nuevo hombre, sin embargo, la observaba con la fascinación de quien acaba de descubrir un detalle oculto en una obra de arte antigua. Al principio, Elena se resistió. Sabía que había algo allí que rozaba peligrosamente el límite. Pero se convenció de que no era más que admiración profesional. Volvía a casa más introspectiva, sumida en pensamientos que no podía compartir. Daniel notaba la distancia, pero la interpretaba como cansancio. Siguió dando lo mejor de sí, incluso sin reciprocidad. Empezó a preparar cenas más elaboradas, a crear espacios más acogedores, a proponer viajes que nunca se concretaron. Y cuando ella decía que le faltaba energía,
él sonreía y le decía que no pasaba nada, que con solo estar juntos era suficiente. Pero ella guardaba silencio, y ese silencio se convirtió en culpa. Y entonces llegó la invitación. Una conferencia en otra ciudad, a 3 días de distancia. Elena habló como si se tratara de cualquier otro compromiso, sin emoción, como si fuera una más de sus obligaciones académicas. Daniel la apoyó, como siempre. Dijo que le haría bien, que también podría aprovechar para descansar un poco. Ella sonrió amablemente, lo abrazó como agradeciéndole su comprensión, pero había un ligero temblor en su respiración que Daniel no pudo descifrar. Al cerrar la maleta, dudó unos segundos frente al espejo. El vestido que eligió no era el de siempre. Se pintó los labios con más cuidado de lo habitual. Y antes de irse, miró a Daniel con una ternura silenciosa que dolió más que cualquier despedida. Durante los días que estuvo solo, Daniel aprovechó para organizar la casa, preparar una sorpresa para su regreso e incluso escribir una carta, no una carta de amor, sino un recuerdo. Recordó su primer beso, su primer apartamento, las noches en vela con su hija recién nacida. Quiso entregarle esa carta discretamente, como un regalo. Pero nunca llegó a eso. Al tercer día, al anochecer, su hija llegó del colegio antes de lo habitual. Tenía los ojos pesados, y Daniel, con su habitual sensibilidad, presentía que algo andaba mal. Insistió. Ella dudó, pero finalmente habló. No con detalles. Solo lo suficientes para que él la entendiera. Palabras confusas, salpicadas de lágrimas y el dolor de haber sido, aunque indirectamente, cómplice de un secreto que ya no podía guardar. Dijo que su madre había mentido sobre la conferencia. Que la había visto, por casualidad, entrando en un restaurante del pueblo vecino con otro hombre. Y que la forma en que se miraban no era la de colegas. Era la de 2 amantes. La frase cayó como un disparo sordo en el pecho de Daniel. No reaccionó de inmediato. Simplemente guardó silencio. Se quedó allí sentado, en el sillón de la sala, con la mirada fija en la nada. No gritó. No lloró. Simplemente respiró hondo, 1, 2, 3 veces, como si intentara no ahogarse en sí mismo. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas que desconocía su existencia encajaran de repente. Los silencios, las miradas vacías, los retrasos, las cenas rechazadas. Todo adquirió una nueva luz. Pero era una luz amarga, una que no iluminaba, sino que quemaba. Durante los días siguientes, Daniel no dijo nada. Siguió actuando con normalidad, como si no supiera nada. Se guardó la información como veneno en la boca. No porque quisiera fingir que no había pasado nada, sino porque necesitaba comprender. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba que ella se revelara por completo. Así que planeó algo sutil. Dijo que necesitaba viajar por trabajo. Un proyecto urgente. Un fin de semana fuera. Lo dijo con la naturalidad de quien simplemente anuncia una cita. Y ella, quizás aliviada, quizás despreocupada, no mostró sorpresa. Simplemente le deseó buen viaje. Ese viernes por la mañana, Daniel salió de casa. Pero no fue a ninguna parte. Aparcó el coche en una calle cercana, apagó el móvil y esperó. El tiempo transcurría lentamente, como si las horas fueran de arena. Y al caer la noche, vio a Elena salir con ropa que hacía tiempo que no usaba. Vio su rostro radiante, su postura ligera, el perfume que reconoció con los ojos cerrados. Vio al otro hombre aparecer por la esquina y vio el abrazo. No era un saludo cualquiera. Era un gesto íntimo, lleno de una conexión que reconoció. Lo siguió a ambos con la mirada, sin acercarse, como quien observa una escena de teatro donde los personajes han olvidado que hay público. No necesitó más. Regresó a casa, se sentó en su escritorio y escribió una nueva carta. Ya no se trataba de recuerdos. Se trataba de una despedida. De dignidad. De pérdida. De todo lo que había sido destruido sin que él tuviera la oportunidad de protegerlo. La firmó sin lágrimas. Ya no era tiempo de llorar. Era hora de partir. Empacó sus cosas con precisión, ordenó sus documentos, organizó su vida en carpetas y maletas.
Y antes de irse, dejó la carta en la mesa del salón, junto con el anillo que ahora ardía como metal candente. Cerró la puerta con llave, respiró el aire de la noche con un nuevo peso sobre los hombros y partió hacia un futuro que aún no conocía, pero que necesitaba construir desde cero. Cuando Elena llegó, el reloj marcaba casi medianoche. La casa estaba en silencio. Llamó a su marido, a su hija. Subió las escaleras. Nada. Regresó a la sala. Y entonces lo vio. El sobre con su nombre escrito en negrita. Lo abrió. Lo leyó. Y se quedó paralizado. No gritó. No se cayó al suelo. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mientras la realidad le arrebataba el aliento. Daniel lo sabía. Lo sabía todo. Y ya no estaba allí. La sensación fue como caerse de un puente, sin saber dónde terminaba el abismo. Porque no solo había perdido un matrimonio. Había perdido el único lugar donde aún era amada de verdad. Y lo que nunca imaginó, es que ese momento, por doloroso que fuera, no era el final. Era solo el principio. Porque había algo más. Algo que ni siquiera ella sabía. Todavía. Los meses siguientes estuvieron llenos de silencio y reconstrucción. Daniel había comenzado de cero en otra ciudad, en una pequeña casa rodeada de árboles, lejos de los recuerdos que gritaban desde cada pared, cada almohada. Llevó una vida tranquila, solitaria al principio, pero pronto rodeada de nuevas conexiones. Había regresado al trabajo con enfoque, redescubriendo su identidad fuera de la rutina marital. El dolor de la ruptura seguía ahí, pero ahora ya no dolía como un cuchillo. Era más como una cicatriz, discreta, presente, pero superada. Con el tiempo, alguien entró en su vida. Alguien que llegó no para reemplazarla, sino para enriquecerla. Alguien que apareció sin que él la buscara, con la calma de quien entiende que los corazones rotos no necesitan promesas, solo verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió visto de nuevo, sin la sombra del pasado. Estaba en paz, o al menos tan cerca de ella como un hombre roto puede estarlo. Por otro lado, Elena experimentaba lo contrario. El hombre por el que se había arriesgado se alejaba lentamente, como si todo hubiera sido solo un juego disfrazado de pasión. Los encuentros se volvieron escasos, los mensajes fríos. Cuando intentaba reconectar, encontraba las puertas cerradas. La vergüenza que sentía por dentro era corrosiva. Había perdido a su familia, su estabilidad, el respeto de su hija y, sobre todo, al hombre que realmente la conocía. Y su ausencia dolía como una herida que no sanaba. Intentó seguir adelante, volvió al trabajo, sonrió en los pasillos, pero nada parecía tener color. Por la noche, yacía en una cama fría, abrazando una culpa que nunca dormía. Y a menudo, imaginaba cómo habría sido si hubiera hecho las cosas de otra manera. Empezó a escribir cartas que nunca enviaba. Cartas de disculpa, de arrepentimiento, de recuerdos. Las guardaba todas en una caja que guardaba bajo llave en su armario, como un relicario de una vida que ya no existía. Fue una tarde de noviembre cuando decidió buscarlo. Había descubierto la nueva dirección de Daniel por un conocido en común. Lo había pensado y reconsiderado 1000 veces si presentarse o no. El miedo al rechazo la paralizaba, pero el peso de todo lo que había perdido era aún mayor. Tomó un autobús y tardó casi un día entero en llegar. Caminó por calles desconocidas, aferrada a un sobre, con el corazón dolorido. Se detuvo frente a la puerta y respiró hondo antes de llamar. El sonido resonó en el porche y, por un momento, todo quedó en suspenso. Daniel abrió la puerta con una expresión de sorpresa, pero no de dolor. Un silencio desgarrador los envolvió. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas al instante, mientras que los de él permanecieron tranquilos, atentos, sin prisa. Intentó sonreír, pero la sonrisa se apagó a mitad de su rostro. Dijo que no esperaba perdón, que sabía que él había seguido adelante, que solo necesitaba pedirle perdón. Pidió entrar, y él, con la misma serenidad de quien ha llorado todo lo que necesitaba, entró. La sala era diferente a la de la antigua casa, pero el estilo de Daniel seguía ahí, el ambiente acogedor, los detalles sobrios, el sonido suave de la música instrumental de fondo. Notó un libro sobre la mesa, un pañuelo femenino colgando de la silla,
el suave perfume en el aire. Y entonces oyó pasos detrás de ella. Una mujer apareció en la puerta de la cocina con una sonrisa serena, el cabello recogido y una mirada dulce en los ojos. No dijo nada, simplemente se acercó a Daniel y le tocó el hombro con ternura. En ese momento, Elena comprendió. Comprendió sin palabras que había llegado demasiado tarde. Todo lo que una vez fue suyo ahora pertenecía a otra persona. La presencia de la mujer en ese espacio era ligera, natural, como alguien que pertenecía a esa casa no por imposición, sino por mérito. Elena se disculpó, diciendo que no quería molestar, que solo necesitaba entregar una carta. Daniel extendió la mano, tomó el sobre y asintió. Dijo que lo leería más tarde. Ella dudó, lo miró a él, a la mujer a su lado, y respiró hondo. Fue entonces cuando todo en su interior se derrumbó. Se sentó en el sillón, con la cara hundida en las manos, y lloró como hacía mucho que no lloraba. No fue un llanto de dolor momentáneo, sino de arrepentimiento acumulado, de todo lo que ella misma había destruido. Y Daniel, incluso ante esa escena, no se movió. No por frialdad, sino porque no le quedaba nada que ofrecer salvo silencio. Al levantarse para irse, ocurrió algo inesperado. La nueva esposa de Daniel la acompañó hasta la puerta. Y, con voz firme, dijo que esperaba que algún día Elena comprendiera lo que significaba amar de verdad a alguien. Que Daniel no solo había sido un buen esposo, sino un hombre excepcional. Un hombre que sabía mirar, escuchar, cuidar y quedarse. Y que traiciones como estas no eran solo errores, sino abandonos conscientes de todo lo que alguien llevaba dentro. Elena escuchó en silencio, sin el valor para responder. Salió de la casa cargando lo que le quedaba de dignidad en un sobre sin leer. Pero lo que vendría después, no estaba preparada para afrontarlo. Días después, Sofía apareció en su casa. Era mayor, más madura, con la mirada endurecida. Se sentó a la mesa de la cocina, y Elena intentó disimular su emoción. Dijo que se alegraba de verla. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente abrió su mochila y sacó un cuaderno. Era un diario. Un viejo cuaderno que Daniel le había dejado poco antes de irse. Le había dicho que lo leería cuando se sintiera lista. Y ahora, Sofía lo estaba. Lentamente, empezó a leer en voz alta. No eran frases rencorosas ni desvaríos pesados. Eran reflexiones. Escritos profundos sobre cómo es amar a alguien que ya no te ama. Sobre el miedo a no ser suficiente. Sobre el intento desesperado de reavivar una llama que ya había sido extinguida por el otro. Elena escuchaba sin interrumpir, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Y entonces llegó la última entrada. La revelación que lo cambiaría todo. Daniel escribía sobre el momento en que se dio cuenta de que ella se estaba alejando. Que no se trataba solo de otro hombre. Se trataba de ella y de sí misma. Escribió que, semanas antes de la traición, la escuchó hablar con una amiga, sin que ella lo supiera. En esa conversación, Elena confesó que ya no sabía si era capaz de amar. Que se sentía invisible, asfixiada por un amor demasiado bueno, demasiado estable, demasiado predecible. Que necesitaba sentirse viva de nuevo, incluso si eso significaba perderlo todo. Y que, en el fondo, creía que Daniel siempre la perdonaría, porque era demasiado bueno para irse. Al oír eso, Elena casi dejó caer el vaso de su mano. Sofía cerró el diario de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de compasión, sino de decepción. Dijo que durante mucho tiempo había intentado comprender a su madre. Que había intentado justificar sus decisiones, su dolor, su crisis. Pero al leerlo, todo cambió. Porque no había verdadero dolor. Había cálculo. Había ego. Había la cruel certeza de que el otro siempre estaría allí, esperando, ofreciendo consuelo. Dijo que, ese día, perdió la última imagen que tenía de su madre como alguien confiable. Se levantó y dijo que no sabía cuándo volvería. Tal vez nunca. Y se fue, dejando a Elena sola en una casa llena de ecos. Esa noche, Elena abrió la caja de cartas sin enviar. Las rompió todas. Lloró sobre los pedazos. Y por primera vez, no era por Daniel.
¿Era por ella misma? Por haber destruido el único amor que aún la hacía valiosa. Y lo más devastador de todo fue saber que no se lo habían arrebatado. Ella misma lo había rechazado, creyendo que siempre podría regresar. Pero ahora, ya no había vuelta atrás. Y nadie la esperaba al final del camino. El tiempo transcurrió cruelmente para Elena. Tras la visita de Sofía y la lectura del diario, la casa que antes parecía simplemente silenciosa se volvió sofocante. Cada pared llevaba el reflejo de la mujer que ya no reconocía dentro de sí misma. Las noches no traían descanso, solo una secuencia de recuerdos desordenados, y el día parecía no tener propósito. Intentó refugiarse en su rutina profesional, pero incluso las clases estaban vacías. Los estudiantes notaban su desánimo, los colegas susurraban en los pasillos, y los espacios que una vez la hicieron sentir importante ahora parecían meros espejos de lo que había perdido. Las palabras de Sofía resonaban implacablemente, como una condena fría y justa. Y lo peor de todo no fue haber sido abandonada, sino darse cuenta, con una claridad casi insoportable, de que Daniel no se había ido por rencor. Se había ido por amor propio. Y eso era infinitamente más doloroso que cualquier venganza. Por otro lado, la vida de Daniel tomaba un nuevo rumbo. Él y Laura, la mujer con quien compartía esta nueva etapa, habían construido una relación sólida y pausada, basada en la sinceridad y la escucha. Ella era viuda, madre de un niño de 8 años, y traía consigo una madurez que se traducía en ligereza. No le exigía que olvidara el pasado ni intentaba competir con él. Había una comprensión entre ellos que crecía en silencios compartidos, en miradas cómplices, en gestos cotidianos. Daniel no intentaba sanar con ella, ya había sanado antes de hacer espacio. Y eso marcó la diferencia. La casa, antes solitaria, ahora tenía risas, conversaciones durante la cena, música los domingos por la mañana. Laura respetaba el espacio de Daniel y valoraba su presencia con una naturalidad que él desconocía. No había promesas idealizadas, solo la verdad de dos personas que eligieron caminar juntas. Un sábado por la mañana, Daniel llevó a Laura y a su hijo a visitar un parque que frecuentaba de joven. El niño corría delante, entusiasmado con los patos del estanque. Laura caminaba a su lado, hablando del futuro, de sueños sencillos como viajar juntos en verano, plantar un huerto en el jardín, adoptar un perro. Daniel sonrió. Era una sonrisa ligera, sin rastro de dolor. Pero al volver al coche, encontró algo inesperado, un sobre en el parabrisas. Reconoció la letra al instante. Era la de Elena. Dudó un instante. Pero luego lo abrió. Dentro, solo una nota: necesito verte. No para suplicarte, sino para decirte lo que nunca supiste. No cambiará nada, pero quizá te ayude a entender. Nos vemos a las 6 de la tarde en la vieja casa. No estaba firmada, no explicaba nada más. Daniel le mostró la carta a Laura. Ella la leyó en silencio y se la devolvió con un simple asentimiento. Dijo que la decisión era suya, que el pasado pesa, pero que a veces hay que afrontarlo de frente para que deje de pesar. No había celos en su voz, solo madurez. Y por respeto a la nueva vida que había construido, Daniel consideró negarse. Pero algo en esa frase, decirte lo que nunca supiste, seguía dándole vueltas en la cabeza. A última hora de la tarde, condujo hacia el antiguo barrio. La calle era la misma, pero la casa parecía más pequeña. El portón estaba entreabierto, el jardín descuidado, las ventanas polvorientas. Elena abrió la puerta con expresión agotada, pero no había lágrimas. El tiempo la había cambiado. No físicamente, sino en esencia. ¿Ya no era la mujer vanidosa y segura de sí misma? Él era alguien que había aprendido del dolor, y sin embargo, no sabía si podría perdonarse. Daniel entró sin decir palabra. Se sentó en el sofá y ella se quedó frente a él. Durante largos segundos, reinó un silencio denso pero necesario. Y entonces ella empezó a hablar. Le contó cómo su relación con el otro hombre había comenzado vagamente, como una distracción, una ilusión. Dijo que nunca pensó que lo destruiría todo, porque en el fondo, estaba segura de que él siempre la perdonaría. Eras predecible. Demasiado bueno. Demasiado confiable.
y me escondí detrás de eso para cometer el peor error de mi vida. Daniel escuchó sin interrumpir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que no se trataba de él. Se trataba de ella, de sí misma. Pero entonces llegó el punto. Elena dijo que la traición no nació del deseo, sino del miedo. Miedo a volverse invisible. Miedo a desvanecerse en la comodidad de una vida en común. Miedo a dejar de ser vista como mujer. Y cuando ese hombre apareció, me hizo sentir viva. Pero era falso. Era un reflejo distorsionado de lo que creía necesitar. Creí haber perdido mi identidad en nuestro matrimonio. Y solo cuando te perdí me di cuenta de que la única persona que realmente me veía eras tú. Daniel respiró hondo. Dolía, pero no como antes. Era un dolor que ya había sanado, pero ahora era comprensible. Era como escuchar la verdad después de un juicio fallido. Continuó diciendo que nunca había tenido el valor de decírselo, pero que ahora necesitaba hacerlo. Le contó la conversación con su amiga, la que él había escuchado sin que ella lo supiera. Confirmó todo lo que ya sabía, pero añadió algo más. Dijo que después de la separación, intentó encontrarse a sí misma, reconectar con sus amigos, con el arte, con su hija. Pero Sofía no volvía. Dijo que intentó escribir, pero las palabras se convirtieron en acusaciones. Y entonces reveló que había estado en terapia, había profundizado en su historia, había reconsiderado sus decisiones y finalmente había comprendido algo crucial, que no fue él quien fracasó, ni el matrimonio. Fue ella. Porque había confundido estabilidad con aburrimiento. Y había confundido libertad con egoísmo. Daniel se puso de pie. No había ira ni compasión. Solo comprensión. Dijo que no la odiaba. Que lo había dejado atrás. Pero también dijo que ahora entendía algo importante: el amor verdadero no se trata solo de elegirte cada día, se trata de no hacerte dudar de ti mismo. Y con ella, se había perdido. Con Laura, se reencontró. Elena asintió, con los ojos enrojecidos. Dijo que sabía que no había vuelta atrás. Que no esperaba nada más. Solo quería que supiera que ahora veía con claridad lo que había destruido. Y que eso permanecería con ella para siempre. Cuando salió de casa, el sol ya se ponía. El cielo anaranjado parecía anunciar un final, pero no uno triste. Era un final necesario. Al regresar, encontró a Laura en el patio trasero, regando las plantas con el niño jugando con un avión de papel. Daniel se acercó, la abrazó por detrás y ella sonrió. No preguntó nada. No lo necesitaba. Él estaba allí. Completo. Y en ese abrazo había un pacto silencioso de un nuevo comienzo. Elena, por su parte, se quedó sola en la vieja casa. Tomó el sobre que había preparado con las últimas cartas arrancadas, lo arrojó a la chimenea y vio cómo las llamas consumían las últimas de sus ilusiones. Ya no había esperanza de reconstruir el pasado. Pero tal vez, con suerte, aún podría construir algo de las cenizas. Aunque solo fuera dignidad. El aire esa noche parecía más denso que de costumbre, como si cada palabra pronunciada en esa vieja casa aún vibrara entre las paredes, como si los ecos de una historia finalmente contada se negaran a ser silenciados. Elena permaneció allí durante horas, sentada en el suelo de la sala de estar que una vez había sido escenario de escenas, risas y profundos silencios, y ahora se sentía como una especie de tribunal invisible donde todas sus decisiones se sentaban ante ella, exigiendo explicaciones. No hubo lágrimas, porque había algo más pesado que la tristeza: lucidez. Esa que llega cuando no queda más que hacer que aceptar. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó culpar a nadie, no buscó defenderse, ni justificó sus errores en las acciones de los demás. Simplemente sintió, como si su propio cuerpo procesara todo lo que su mente había tardado años en comprender. Al mismo tiempo, Daniel conducía a casa con las ventanillas abiertas, dejando que el viento de la carretera invadiera el interior como una forma de purificación. No había prisa por llegar, ni angustia por lo que había dejado atrás. Solo había un silencio sereno, el mismo que llena los momentos en que algo grande termina, pero algo aún mayor comienza a consolidarse. En su mente, ya no había escenas de ese pasado, solo fragmentos sueltos que ya no dolían, pero que tampoco podían ignorarse. Pensó en Laura, su hijo,
en la vida apacible que estaban construyendo y en cómo el amor, a veces, no necesita ser una explosión de emociones para ser verdadero. A veces se manifiesta en pequeños acuerdos, en la atención rutinaria, en la forma en que alguien sostiene tu dolor sin cuestionarlo y te acompaña incluso cuando el camino exige silencio. En los días siguientes, Daniel no le contó a Laura el contenido de su conversación con Elena. No por secretismo, sino porque sentía que no había nada relevante en la nueva relación. Habían enfrentado el pasado, encontrado las respuestas, y ahora solo quedaba seguir adelante. Laura, a su vez, respetaba esto. Era el tipo de mujer que entendía la importancia de las pausas, que no necesitaba estar presente en cada página de la historia para saber que valía. No competía con fantasmas ni exigía pruebas de amor. Simplemente estaba. Y eso era todo lo que Daniel necesitaba en ese momento, una presencia que no exigía, sino que aceptaba. Mientras tanto, Elena inició un lento y doloroso proceso de reconstrucción. No buscó el apoyo de los demás ni se refugió en distracciones superficiales. Empezó a ir sola al parque donde solía ir con Daniel y Sofía, sentada en el mismo banco de madera y observando a la gente pasar, como si intentara reaprender el lenguaje de la vida. Empezó a escribir, ya no cartas para él, sino textos que nunca se publicarían, solo arrebatos de desahogo. Llevaba su cuaderno a todas partes, como si la escritura fuera la única compañía honesta que le quedaba. Y en estas páginas, poco a poco, se liberó de la versión distorsionada de sí misma que una vez creyó necesaria para sentirse viva. Un día, al salir de una sesión de terapia, encontró a Sofía esperándolo en la puerta. Se veía diferente, su expresión más reservada, pero había buena voluntad en sus ojos. Entraron en un café cercano y se sentaron en silencio. La conversación fue difícil, pero necesaria. Sofía dijo que aún no podía perdonar, pero que tampoco quería albergar odio. Él dijo que intentaba comprender que la gente comete errores, pero que algunos errores cuestan más de lo que uno puede permitirse. Elena no se defendió, no volvió a disculparse. Simplemente escuchó, con el corazón abierto. Y al final, Sofía puso una condición, que ya no fingieran ser una familia. Que no habría más invitaciones forzadas, ni más intentos de reconstrucción artificial. Quería la verdad. Y la verdad era que ahora existían como madre e hija en reconstrucción, no como espejos de un pasado idealizado. Esta conversación plantó algo nuevo en Elena. Por primera vez, se dio cuenta de que no necesitaba convertirse en otra persona para merecer un nuevo comienzo. Solo necesitaba ser alguien dispuesta a no repetir sus errores. Y esto la llevó a tomar una decisión importante, vender la casa. Esa casa ya no era un hogar, era un museo de recuerdos que necesitaba dejar atrás. Buscó un apartamento más pequeño, modesto y tranquilo donde pudiera reinventarse gradualmente. Empezó a trabajar en proyectos de ayuda social con mujeres que también se habían extraviado. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Y en estos encuentros, vio en los ojos de los demás lo que ahora reconocía en los suyos, el peso de haberse extraviado y la valentía para intentar regresar a algún lugar dentro de sí misma. Por otro lado, a Daniel le sorprendió la decisión de Laura. Había recibido una oferta para trabajar como coordinadora de proyectos culturales en otra ciudad, una oportunidad que llevaba años esperando. Cuando se lo contó, hubo dudas, como si no quisiera abandonar la estabilidad que habían construido. Pero Daniel, con la sensibilidad que siempre lo vio, le dijo que se fuera. No como una despedida, sino como una reafirmación de la libertad que siempre había existido entre ellos. La oferta era por 1 año. Y, en lugar de convertirlo en un problema, encontraron una solución madura, mantendrían su relación, incluso a distancia, porque lo que tenían se basaba en algo más que la presencia física. Era la confianza. Este nuevo arreglo requirió ajustes. Las llamadas se hicieron más frecuentes, las reuniones más planificadas. Pero todo se sentía ligero. Daniel aprovechó el tiempo a solas para volver a dibujar para sí mismo, algo que había abandonado años atrás. Creaba bocetos sin destino, solo expresión. Y con cada trazo, sentía que reconectaba con algo que no dependía de nadie. Fue una fase de redescubrimiento de sí mismo, pero sin el dolor que acompañaba a los nuevos comienzos anteriores. Fue madurez pura, construida ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de lo que una vez había sido destruido.
Elena se enteró del cambio de Laura por una amiga en común. La noticia la conmovió con una extraña mezcla de emociones. Una parte sintió una chispa de esperanza, la otra comprendió que no cambiaba nada. Intentó no hacerse ilusiones, pero el corazón humano es perseverante. Sin darse cuenta, empezó a soñar con la posibilidad de volver a hablar algún día con Daniel. No para preguntar, sino para demostrarle que ahora era otra persona. Lo intentaba, eso había cambiado. Pero no se dio. Permaneció en silencio, respetando la nueva historia que él estaba construyendo. Y en ese silencio, empezó a crecer de verdad. El dilema moral que la acechaba era constante. Con cada nueva acción correcta, surgía una duda: ¿intentaba hacer el bien por arrepentimiento o por una verdadera transformación? ¿Ayudaba a otras mujeres porque había aprendido algo o porque necesitaba volver a sentirse útil? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero las afrontó con decisión. Sabía que cambiar de actitud no era suficiente, necesitaba cambiar de conciencia. Y eso, sabía, llevaría tiempo. Daniel, por su parte, continuó con su rutina con serenidad. Hizo nuevos amigos, retomó viejas aficiones, y la añoranza que sentía por Laura se llenó de conversaciones profundas y promesas de futuro. Ya no tenía miedo de amar, porque sabía que ahora sabía cómo protegerse sin rendirse. Era un hombre completo, consciente, sereno. No guardaba rencor ni añoraba lo que había sido. Simplemente siguió adelante, con el corazón limpio y la mirada atenta. Y fue durante este periodo de madurez y reconstrucción que una nueva invitación llegó a la puerta de Elena. Un simposio sobre relaciones humanas y reconstrucción emocional. ¿El tema? ¿Perdón y límites? ¿Es posible empezar de nuevo? La invitación no fue casual. Una de las coordinadoras había leído un texto anónimo publicado en una revista digital, firmado simplemente por alguien que aprendió demasiado tarde. El texto, profundo y conmovedor, se había viralizado silenciosamente, conmoviendo a personas que ni siquiera conocían su historia. Y ahora, le pedían que hablara. Que compartiera lo que había aprendido, no como ejemplo, sino como alguien que conoce las dos caras de la moneda. Dudó. Fue una revelación dolorosa. Pero aceptó. Sintió que podría ser su oportunidad de cerrar un ciclo no con grandeza, sino con humildad. Escribió su discurso poco a poco, releyendo cada línea con atención. Y el día del evento, ante decenas de personas, habló con voz firme pero cargada de emoción. Contó su historia sin nombres, sin culpas externas, simplemente como alguien que finalmente comprendió que la traición no es solo romper un pacto con otra persona, sino con todo lo que has construido dentro de ti. En el público, nadie sabía que esta mujer ya había destruido una familia. Pero todos escucharon la verdad. Y en ese momento, Elena comprendió que, aunque nadie la aplaudiera, aunque Daniel o Sofía nunca volvieran a amarla, había hecho lo que debía hacer: asumir su historia. Y tal vez, solo tal vez, ese sería el primer paso para merecer un nuevo final. Fue una mañana gris, con cielos nublados y un viento cortante, que Elena despertó sintiendo el verdadero peso de la soledad que había creado con sus propias manos. Era una soledad distinta a la que había sentido en los primeros meses tras la partida de Daniel. No era solo su ausencia física de la casa, ni el silencio en su teléfono, ni la falta de una rutina juntos. Era una soledad que ahora venía de dentro, como si incluso su propia compañía se hubiera vaciado. El nuevo apartamento, más funcional y práctico, tenía paredes blancas que reflejaban sus propios pasos, y los muebles minimalistas reflejaban la sencillez que sentía que necesitaba cuando decidió empezar de cero. Pero ahora se daba cuenta de que el vacío no estaba en los muebles ni en los espacios, sino en la distancia emocional entre quién era y quién quería ser. Había pasado tanto tiempo intentando demostrar que era capaz de seguir adelante que olvidó mirar hacia adentro y preguntarse a dónde iba realmente. Fue en este estado que decidió aceptar una invitación a un retiro de fin de semana para mujeres en transición emocional. No se trataba de terapia tradicional, sino de reuniones, círculos de conversación y sesiones de introspección. Allí, rodeada de desconocidos, Elena escuchó historias de pérdida, reconciliación, amores frustrados y amores redescubiertos. No era la única que se había topado con la vanidad, el ego y la confusión entre libertad y escapismo. En uno de estos círculos,
mientras relataba parte de su experiencia, sin entrar en detalles, simplemente como un ejercicio de vulnerabilidad. Una mujer canosa la sorprendió y le dijo, con voz suave pero firme, no perdiste al amor de tu vida. Lo abandonaste. La diferencia es que quien pierde llora su ausencia, y quien abandona debe aprender a lidiar con su propio desprecio. Elena sintió estas palabras como cuchillas afiladas, pero por primera vez, no reaccionó. Simplemente les dio las gracias. Y más tarde, sentada sola sobre la hierba húmeda, escribió en su cuaderno, hoy, por primera vez, me escuché sin justificarme. Mientras tanto, la vida de Daniel se llenaba cada vez más de pequeñas alegrías, logros silenciosos que solo son posibles cuando uno está verdaderamente en paz. A Laura le iba muy bien con su nuevo proyecto, y a pesar de la distancia, el vínculo entre ellos se mantenía fuerte. Se reunían al menos 2 veces al mes, compartiendo fines de semana que iban más allá de la pasión física, eran encuentros de almas que se respetaban. Su hijo, el niño, se había encariñado con Daniel de una manera que pocas palabras podrían explicar. Pasaban horas dibujando juntos, inventando historias, construyendo castillos de cartón y haciendo planes para un futuro sencillo pero feliz. Daniel sabía que esta no era la familia tradicional que alguna vez había imaginado, sino una familia real, construida sobre decisiones conscientes, no solo sobre hábitos u obligaciones sociales. En una de estas visitas, durante una tarde lluviosa, Laura observó a Daniel preparándoles chocolate caliente. El niño dormía en el sofá, exhausto tras un intenso día en el parque. Se acercó lentamente, lo abrazó por detrás y le dijo con una dulzura especial, estás más completo ahora. Siento que algo dentro de ti se ha alineado. Lo presiento. Daniel sonrió, sin voltearse, y respondió, es porque ya no cargo con lo que no me pertenece. Perdonar fue más para mí que para ella. Y seguir adelante fue una decisión. Hoy entiendo que el dolor que sentí entonces me impulsó hacia la versión más honesta de mí mismo. Laura no respondió con palabras. Simplemente lo miró con la serenidad de quien lo entiende todo sin necesidad de más explicaciones. Ese mismo fin de semana, Elena se reencontró con un viejo amigo, Rafael, alguien que había formado parte de su juventud, pero con quien había perdido contacto con el tiempo. Él la reconoció mientras tomaban un café, se acercó con cariño y ella, con un gesto que ya no practicaba, accedió a charlar. Se sentaron a la mesa y comenzaron a revivir recuerdos, hablando de los caminos que habían tomado, las decisiones que habían tomado, las pérdidas. Rafael, divorciado y con 2 hijos adultos, también estaba reconstruyendo su vida. Pero había algo diferente en él. Era un hombre sereno, que había aceptado sus errores y ahora se dedicaba a escribir y a la jardinería. En los días siguientes, Elena y él intercambiaron mensajes, luego cafés, luego paseos. No había tensión ni prisa. Era una amistad nacida del reconocimiento mutuo del dolor, la madurez y el deseo de mejorar. Aún así, Elena sabía que, a pesar de la bondad de Rafael, su corazón aún no estaba listo. El pasado aún latía. Ya no como una herida abierta, sino como un recordatorio constante. El nombre de Daniel ya no se pronunciaba, sino que vivía en los silencios. Con cada nuevo gesto de ternura de Rafael, se preguntaba si alguna vez sería posible amar a alguien tan profundamente como ella había sido amada. Y si, aún más importante, sería capaz de corresponder de otra manera. Ya no quería amar para llenar vacíos o borrar culpas. Quería amar con la madurez de quien ha tocado fondo y ha regresado. Y entonces, llegó una invitación inesperada por correo electrónico. Era de Laura. Sorprendentemente, había leído un artículo publicado en una plataforma dedicada a debates sobre el perdón, donde Elena, bajo seudónimo, había compartido parte de su reciente experiencia. Laura reconoció el estilo, comparó detalles y comprendió quién estaba detrás de esas palabras. El correo decía, no quiero confrontarte. Pero creo que quizás deberíamos hablar. No por él, sino por nosotros. Elena se quedó paralizada unos minutos. No había ironía ni superioridad en ese mensaje. Había una mujer consciente de su posición, pero dispuesta a derribar un muro innecesario. Se encontraron en un parque apartado, sentados en un banco a la sombra de un árbol frondoso. Su conversación estuvo interrumpida por largas pero significativas pausas. Laura dijo que al principio sintió rabia,
pero que esta rabia se transformó en profunda empatía al comprender el profundo vacío que Elena había cargado. No creo que seas una villana. Pero tampoco creo que fueras una víctima. Creo que te perdiste a ti misma. Y, en cierto modo, te entiendo. Su amor es tan intenso, tan excepcional, que asusta a quienes no están preparados. Elena escuchó con la mirada baja, sin responder. Simplemente asintió. Y entonces, con la voz quebrada, dijo, nunca fui digna de su amor. Y ahora lo sé. Pero saberlo, no alivia el dolor. Laura le tocó la mano suavemente y le dijo, no tienes que ser digna para siempre. Solo tienes que ser honesta contigo misma hoy. Y quizás algún día, incluso con él. Pero eso ya no es para mí. Y así, con la generosidad que solo alguien plenamente consciente de su propio valor puede ofrecer, Laura se despidió. Elena se quedó allí, sola, un rato. Observando las hojas ir y venir en el suelo, escuchando el canto de los pájaros, permitiéndose respirar sin remordimientos durante unos minutos. En los días siguientes, Elena comenzó a escribir con más intensidad. No como un desahogo, sino como un compromiso. Decidió plasmar sus reflexiones en un libro. No para redimirse públicamente, sino para organizar todo lo aprendido. El título provisional, Cuando el amor se va, recuerdos de una ausencia. No buscaba conmoción ni público. Simplemente sentía que su experiencia necesitaba encontrar un lugar en el mundo. Un lugar honesto. Un lugar donde pudiera dejar algo útil después de haber destruido tanto. Del otro lado, Daniel recibió las pruebas de la nueva revista literaria que ilustraría con sus acuarelas. Era una edición especial sobre reconstrucción emocional. Entre las páginas, un texto le llamó la atención. El nombre del autor era un seudónimo. Pero la escritura le resultaba familiar. El subtexto. El tono. Los detalles. Leyó despacio. Al terminar, cerró los ojos. Por un instante, sintió una ligera opresión en el pecho. No de dolor, sino de comprensión. Y, tal vez, de respeto. Porque ahora sabía que el pasado que lo había lastimado también se había transformado. Aunque cada uno siguiera caminos diferentes. Y sin darse cuenta, ambos, en lugares distintos, a ritmos distintos, finalmente se encaminaban hacia el mismo punto, la aceptación plena. Un verdadero nuevo comienzo, no porque hubieran olvidado lo vivido, sino porque habían aprendido que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y solo después de eso, estar listos para algo que tenga sentido. La vida, con sus implacables tiempos y giros impredecibles, a veces no ofrece redención, pero sí comprensión. Meses después de aquel último encuentro en el parque, las vidas de los tres continuaron su silencioso fluir, tejiendo destinos que, aunque paralelos, estaban unidos por recuerdos y heridas que jamás se borrarían. Elena continuó escribiendo su libro, ya casi terminado, una obra de valentía y vulnerabilidad que revelaba, sin filtros, cada capa de su caída y la lenta reconstrucción que emprendió. No buscaba aplausos ni perdón colectivo. Era una forma de dejar una huella sincera en el mundo, para que otros, al leerla, pudieran reconocerse antes de cruzar el mismo umbral que ella. Era como una carta de despedida a la mujer que había sido y un intento de reconciliarse con la mujer que aún podía ser. Rafael, su amigo silencioso, permaneció presente, pero sin expectativas, comprendiendo claramente que no todo afecto tiene por qué convertirse en romance. Era una presencia serena, un apoyo sin presiones, y eso, en sí mismo, la hacía sentir un poco más humana. Sofía, por su parte, reanudó gradualmente el contacto esporádico con su madre. No hubo abrazos fuertes ni confidencias, pero sí un esfuerzo mutuo por construir algo nuevo, por frágil que fuera. Intercambiaban mensajes sobre asuntos sencillos, programaban breves cafés y conversaban sobre literatura y música. La distancia emocional persistía, pero la rigidez comenzó a dar paso a una convivencia pacífica. Elena respetaba todos los límites que Sofía le imponía, y quizás este respeto silencioso fuera su mayor prueba de amor hasta entonces. Ya no intentaba reconstruir la familia destruida, sino que se comprometía a no repetir las decisiones que la habían llevado a perderlo todo. Daniel, por otro lado, vivía lo que podría llamarse, sin exagerar, plenitud.
Su relación con Laura se había profundizado, y cuando ella terminó el proyecto que la había llevado lejos, decidieron empezar de cero juntos en otro país. Era una propuesta audaz, una nueva vida lejos de todo, una experiencia que nunca se le habría ocurrido antes, pero ahora, con todo lo vivido, se sentía libre de atreverse. Vendieron su casa, organizaron sus pertenencias y se mudaron con tranquilidad a un tranquilo pueblo cerca de la costa mediterránea. Allí abrieron un pequeño estudio cultural, donde él impartía clases de dibujo y ella talleres de lectura. El hijo de Laura lo llamaba papá, con naturalidad, y en cada pequeño gesto de la vida cotidiana, Daniel sentía la belleza de haber reconstruido no solo su vida, sino su propia identidad, sin prisas, sin presiones, solo con verdad. Fue una tarde soleada, ya en tierra extranjera, que Daniel recibió por correo un ejemplar del libro de Elena. No tenía remitente, solo un marcapáginas en un pasaje subrayado con una letra que reconocería en cualquier lugar. El pasaje decía: hay dolores que nos enseñan a vivir, y hay pérdidas que nos obligan a encontrarnos. Pero hay amores que, al ser traicionados, nunca pueden resucitar. No mueren con gritos ni pena, mueren en el preciso instante en que alguien cree que puede ir y venir como si nada se hubiera roto. Cerró el libro lentamente, miró al horizonte y, por un instante, sintió el pasado como una suave brisa, aún presente, pero incapaz de herirlo. Unos años después, Elena lanzó oficialmente su libro en una pequeña librería. La fila de lectores era modesta, pero las miradas eran genuinas. La gente se conmovió hasta las lágrimas al decir que habían encontrado sus propias historias en la suya. Entre los rostros, vio uno inesperado: Sofía. No dijo nada, simplemente tomó el libro, se lo entregó a su madre para que le firmara un autógrafo y dijo, con voz firme pero emotiva: leí cada línea. Y entendí más de ti que en toda mi infancia. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo, pero hoy puedo verte. Y eso es algo. Elena no respondió de inmediato. Simplemente escribió en la dedicatoria: para mi hija, la mujer más fuerte que conozco. Que nunca tengas que perderte para comprender el valor de quien eres. Eso fue suficiente para un abrazo contenido pero sincero. Y entonces, el tiempo pasó. Las estaciones cambiaron, el cabello se volvió blanco y los recuerdos se suavizaron. Un día, invitaron a Elena a dar una conferencia en una universidad. Al final de la presentación, una joven levantó la mano y preguntó: ¿todavía te arrepientes de todo? La miró a los ojos y dijo: me arrepiento cada día. Pero hoy, mi arrepentimiento no me paraliza. Me enseña. Me muestra a dónde no quiero volver jamás. Y esa frase, tan sencilla, resonó por los pasillos de aquel auditorio como un susurro de sabiduría. Daniel, que ya tenía poco más de 60 años, seguía enseñando a dibujar a niños. Una mañana, mientras ayudaba al hijo de un alumno a pintar un barco, el niño le preguntó: ¿siempre supiste dibujar así? Sonrió y respondió: no. Tuve que cometer muchos errores antes de aprender a dibujar lo que realmente importa. Y con eso, continuó con su día, consciente de que su historia, llena de dolor, pero también de decisiones firmes, era ahora un ejemplo silencioso de cómo el amor propio puede salvar a alguien. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye relaciones. Destruye la confianza, la historia, los recuerdos, la admiración y, sobre todo, nuestra propia imagen. Porque, al final, quienes traicionan no solo hieren a otros, sino que también destruyen su propio reflejo. Elena tuvo que perderlo todo para ver el valor que ignoró. Daniel tuvo que ser destrozado para comprender que el amor verdadero no implica sacrificar la dignidad. Sofía tuvo que crecer a la fuerza para reconstruir la imagen de su familia. Y Laura, con su fuerza silenciosa, demostró que amar es, ante todo, respetar el tiempo del otro. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te impactó más? Deja un comentario, nos encantaría saber qué piensas. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada historia transmite una verdad emotiva que puede cambiar tu perspectiva sobre el amor, el dolor y la vida. Y, por último, un recordatorio esencial: este canal no condona, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficticias, pero están inspiradas en las consecuencias reales y devastadoras que pueden causar las decisiones egoístas.
Que cada historia sirva de advertencia, el amor verdadero es un tesoro escaso, y cuando se traiciona, rara vez encuentra espacio para florecer de nuevo. Cuida bien de tus seres queridos. Y nunca lo olvides, quienes destruyen lo que tienen por impulso, a menudo pasan la vida intentando arreglar lo que ya no se puede salvar.